Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos una cordial bienvenida también a nuestra transmisión de hoy, que es las casas que Jesús visita. Y en esta transmisión, pues nosotros estamos estudiando la serie Las 40 razones bíblicas que nos enseñó el Señor Jesús y los discípulos para poder establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y para esta noche, o para esta oportunidad, nos damos cita para estudiar la razón número 8, la cual se titula Las casas son lugares de evangelismo y testimonio. De manera que los invitamos para que puedan compartir esta señal, para que puedan invitar a sus amistades, a sus familiares y puedan unirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV, para que puedan suscribirse y también para que puedan unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Yo estoy muy contento, muy feliz con ustedes, porque a medida que vamos preparando estas lecciones, para mí son de gran ayuda espiritual, puesto que voy conociendo más, voy aprendiendo más el mensaje y la preocupación de Dios de cómo es que Él nos dejó ese legado para poder nosotros continuarlo en nuestro tiempo y para poderlo compartir en el resto de la tarea que todavía tenemos por cumplir. Y el Señor Jesús fue muy claro, muy práctico, muy enfático al darnos estas instrucciones. Y de eso se trata el tema de esta oportunidad. La iglesia en casa es un lugar de evangelismo y testimonio, o las casas son lugares para evangelismo y testimonio. Y nuestro lema es dejar de ir a la iglesia para ser la iglesia, para convertirnos en la iglesia. Y el tema para esta oportunidad está registrado en el Evangelio de Mateo, perdón, en el Evangelio de Mateo. Y los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Mateo y en el capítulo número 10 es donde nos vamos a concentrar, ¿no? La iglesia en casa es un lugar de evangelismo y testimonio. Y como ya hemos mencionado, pues estamos concentrados en estudiar la lección número 8. Las casas son lugares de evangelismo y discipulado. Y esto nos ubica en el contexto en el cual el Señor Jesús está comenzando su ministerio. Entonces, Él llama a sus 12 discípulos para que vivieran con Él y para darles esas enseñanzas y esas instrucciones, y luego los convierte en apóstoles. Y precisamente la lección de hoy tiene que ver con el apostolado y el discipulado como herramientas de evangelismo en la iglesia, en las casas que el Señor Jesús estableció. Entonces, yo los invito para que puedan leer Mateo 10 desde el versículo 5 en adelante. Dice, estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo. En otras versiones dice, a los cuales dio instrucciones, diciendo,
por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. Si habéis recibido esto en forma gratuita, gratuitamente tienes que darlo. De gracia recibisteis, dad de gracia. No proveáis oro, ni plata, ni latón en vuestras bolsas, ni alforja por el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, buscad quién sea en ella el digno, y quedad allí hasta que salgáis, y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, que vuestra paz venga sobre ella. Mas si no fuere digna, que vuestra paz vuelva sobre vosotros. Y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, cuando salgáis de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, será más tolerable en la tierra de Sodoma y de Gomorra en el día del juicio que en aquella ciudad. Noten que el Señor Jesús aquí les da instrucciones muy específicas. Como hemos mencionado, es aquí donde Él, después de estar un tiempo con ellos, después de haberlos instruido y de haberles enseñado el Evangelio del Reino, ahora les da instrucciones, y en esta versión que yo estoy usando, la versión Reina Valera 1602 purificada, en esta versión dice que les dio un mandamiento. Y entre estos mandamientos hay cosas muy específicas y muy puntuales que prácticamente el cristianismo, entre comillas, llamado de hoy, se ha olvidado por completo o que están a años luz de alejados del propósito por el cual el Señor Jesús lo estableció. Primero allí dice que el trabajo de evangelismo y discipulado es un trabajo de apostolado. Y vamos a explicar aquí qué significa la palabra apóstol. Lamentablemente esta palabra hoy en día se ha prostituido en el cristianismo actual y le han dado un concepto totalmente mundano y satánico que no tiene nada que ver con el concepto bíblico. Y aquí el Señor Jesús los envía. El trabajo de llevar el evangelio a las almas perdidas no es que ellos te busquen, no es que ellos se acerquen a ti, no, es que tú tienes que ir a ellos, tú tienes que buscarlos. Y Él los envió, primera instrucción. Segunda instrucción, que los envió a la casa de Israel, pero noten el énfasis que pone y dice a la casa perdida de Israel. Sí, y hasta ahora esa casa de Israel sigue perdida. Entonces, Él los envía a las aldeas, a las ciudades, a buscar a esas personas descendientes del linaje de Abraham, a aquellas personas que eran parte del pueblo de Israel
Y aquí podemos preguntarnos, ¿por qué el Señor Jesús hizo eso? ¿Por qué? Vamos a responder esta pregunta a continuación. Y entonces los envía de dos en dos. Cuarta instrucción. Él, además de darle la comisión, además de darle la tarea, les da la autoridad para que puedan cumplir la tarea y para que puedan ejercer esa autoridad venida del cielo, la cual consistía en sanar todo tipo de enfermedad y la cual consistía en echar fuera demonios, que era la sanidad espiritual. Este fue el trabajo, vamos a decir, en primer nivel, en la primera parte. Envió a los 12 de dos en dos. Cuando él ya estaba a mitad de su ministerio, él convoca a otros discípulos más y en la Biblia lo conocemos con el nombre de los 70 y también los envió a predicar y les da instrucciones un poquito diferentes a estos. Y después, cuando el Señor Jesús resucita, después de la resurrección, vuelve a convocar, y en este caso eran 120 allí en la casa del aposento alto, y les da otra vez instrucciones para que lleven este mensaje, es para que cumplan esta tarea. Y esta lección número 8, de eso se trata, y es por eso que es importante. Yo diría que es una de las lecciones más importantes o una de las razones más importantes de las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y yo quiero que usted pueda prestar mucha atención. Y para que pueda llevar la ilación de estas lecciones, lo invito para que pueda repasar si ya miró las lecciones del 1 al 7 o si está recién conectándose a esta transmisión, lo invito para que estudie esos 7 videos en el canal de YouTube Iglesia a tu alcance TV. Muy bien, en este discurso, como ya mencionamos, está dirigido específicamente a los discípulos, a esos 12 discípulos, donde Él les da estas instrucciones para cumplir su misión. Y esta misión, como ya mencionamos, fue durante la primera parte del ministerio terrenal de Cristo, ¿ok? Luego la segunda parte del ministerio terrenal de Cristo hasta la muerte y después la tercera parte que es después de la resurrección de Cristo, donde encontramos el panorama futuro del cristianismo hasta la segunda venida de Cristo. Y la palabra que el Señor Jesús usa, que está registrada en el capítulo 10 del libro de Mateo, pues sabemos nosotros que todo el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Entonces la palabra griega que está registrada allí es parangelo. Y esa palabra parangelo, pues en los tiempos del Señor Jesús tenía 3 usos o tenía 3 significados. Había 3 maneras de entenderlo. En primer lugar, era usado en el ámbito militar o en el ámbito de la política y de gobierno. Y esta palabra allí era usada para representar, vamos a decir, a los embajadores que eran enviados por el emperador, si era el gobernante, o eran enviados por el oficial militar, si era el jefe. Entonces, este mensajero, este embajador, llevaba un mensaje, una buena nueva
a ese destino, a ese territorio que pertenecía a este reino. Y en este sentido, Jesús usa esta palabra para mostrarnos de que Él es nuestro Señor. Es por eso que si usted a Cristo lo acepta como su Salvador, entonces está usted llamado y obligado a aceptarlo como el Señor de su vida. No puede prescindir de eso. Usted no puede decir que es un seguidor de Cristo si no aceptó a Cristo como el Señor de su vida. Usted no puede decir que es un cristiano, un hijo de Dios, si no ha aceptado a Cristo como el Salvador de su vida. Es necesario que usted lo acepte como su Salvador y lo acepte como el Señor de su vida. Y si es así, entonces esta palabra Cristo la está aplicando a usted. Le está dando un mandamiento, le está dando un mandato, una orden, la cual es que aquel mensaje, aquella lección que usted recibió, tiene que llevarla a otros, tiene que transmitirla a otros y de una manera gratuita, porque si de gracia recibiste, dad de gracia, dice el texto. Esa es la primera connotación. La segunda connotación de esta palabra parangelo se usaba en el contexto del maestro y los alumnos, en el proceso enseñanza-aprendizaje, donde el maestro le daba instrucciones a los estudiantes. Y entonces Jesús la usa en ese sentido, porque él es el maestro. Él es el gran rabí de Galilea. Y entonces las enseñanzas y las instrucciones que él les da a sus discípulos, que también nos la da a nosotros, van llenas y cargadas de sabiduría y de enseñanza para poder vivir en nuestra vida cotidiana una vida de felicidad, de victoria y una vida de testimonio. Y que podamos nosotros encarnar y reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es el segundo mensaje o la segunda connotación. Y la tercera connotación es que esta palabra tiene ese contexto de un conjunto de personas bajo un ideal, ya sea de un proyecto o ya sea de un emprendimiento, y eso se llama sociedad, dentro del contexto de amigos. Entonces, Jesús nos invita a nosotros para que seamos esos socios en esta gran empresa, en este gran ministerio, el cual es la predicación del evangelio. Entonces, Jesús usa esto para incluirnos a nosotros en sus planes maravillosos, así como los incluyó a sus discípulos para que tuvieran la satisfacción y el privilegio de compartir esta gloriosa responsabilidad. Dice el versículo 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Ya explicamos qué significa instrucciones. Ya explicamos qué significa mandamiento. Y aquí vemos la palabra ahora envió. Esa palabra envió es traducida como apóstol en otras versiones. Significa que usted es alguien, como ya acabamos de explicar, que si Cristo a usted lo toma como un siervo, como un súbdito de su reino, usted se convierte en un embajador para llevar esas buenas nuevas. Si Cristo a usted lo asimila como un discípulo y un alumno, entonces él como maestro lo va a llenar de sabiduría para que cumpla este
ministerio. Y si usted acepta a Cristo como el socio de este gran ministerio, entonces es usted un copartícipe de estas bendiciones. Eso es lo que significa apóstol, según este pasaje del capítulo 10 del libro de Mateo. Y aquí vemos que este apostolado tiene alcances a mediano plazo y a largo plazo y a futuro plazo, y que tiene alcances en cuanto a territorio, y que tiene alcances en cuanto a explosión demográfica. ¿A qué personas vamos a llegar? Y como vemos aquí, o como hemos leído, dice que los envió primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces hicimos una pregunta hace un instante, ¿no? ¿Por qué Él los envía a la casa de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué les prohibió que fueran a visitar las casas, las aldeas o las ciudades de las personas que no eran israelitas? Hay varias razones, por lo menos 4, que vamos a ver aquí. Y entonces dice, la razón número 1, que Él los envió a la casa de Israel porque Dios había separado a Israel como un pueblo especial. Y un pueblo especial para 2 cosas. Primero, para que ellos pudieran ser la encarnación del carácter de Dios en su vida y que ellos pudieran dar a conocer a Dios mediante su vida personal reflejando el carácter de Dios. Segundo, Dios los separó a ellos porque a ellos Dios les dio la revelación escrita, lo que hoy conocemos con el nombre de la Biblia o la palabra de Dios. Entonces ellos fueron los herederos de este legado, de esta revelación. Ellos fueron las personas separadas para esta gran misión. Esa es la primera gran razón, porque ellos recibieron esa revelación divina. ¿Qué cosa? ¿Qué revelación? La revelación del plan de salvación, la revelación del ministerio del Mesías venidero. Y si Dios esto prometió a este pueblo de Israel, entonces mediante la persona de su Hijo, Cristo, aquí ya en la tierra, Él tenía que cumplir este compromiso que tenía con este pueblo de Israel. En segundo lugar, que Dios había elegido a este pueblo, para que fueran una luz al mundo, dando a conocer aquellas profecías recibidas mediante los profetas. Y además, para que este pueblo pudiera preparar el camino de la venida del Mesías. Y vemos otra lección más de que este pueblo esperaba la venida de ese Mesías. Y hay testimonios de grandes personajes. Uno de ellos está registrado ahí en el Nuevo Testamento, de un hombre piadoso llamado Simeón. En Lucas 2:25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Entonces, esta razón siguiente es que así como este hombre anciano, habían pasado muchas generaciones y que habían llegado a la etapa de la vida anciana y que habían llegado al descanso a través de la muerte y que toda su vida habían vivido esperando que se cumpliese
la promesa del Mesías venidero, y ellos lo consideraban la consolación de Israel. Ellos esperaban esto. Es por eso que Cristo los envió a sus discípulos, a ellos, porque ellos estaban esperando esta consolación o este mensaje de consolación. Así como había este hombre anciano, también había una dama anciana llamada Ana la profetisa. Lucas 2:38 dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Este episodio ocurrió cuando los padres de Jesús llevaron al niño al templo para presentarlo tal como lo mandaban los rituales judíos. Y esta mujer estaba allí. Y esta mujer, al reconocer de que esa pequeña criatura era el Mesías anunciado, era el Mesías esperado, entonces ella conversaba y daba testimonio a toda la gente que esperaba la redención en Jerusalén. Pero la historia nos dice, lamentablemente, que este Israel no lo recibió, que no solamente lo rechazó, sino que hasta le dio muerte. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y la cuarta razón es que los discípulos no estaban preparados para ir a llevar este mensaje al mundo gentil, al mundo no judío. Posteriormente, Dios tuvo que llamar a un hombre preparado llamado Saulo de Tarso y lo convierte en Pablo, el apóstol a los gentiles. Y a este Pablo, Dios lo prepara para que lleve el evangelio a los gentiles. Estamos hablando después de la resurrección de Cristo. Y los discípulos originales de Cristo, ellos no hicieron trabajo con los gentiles, excepto Pedro. De ahí todos los demás, su trabajo fue con los judíos. Entonces, este era el alcance de los mensajeros. Este era el plan de acción de Cristo por etapas. Entonces los envía de dos en dos a esas ciudades, a esas aldeas, a esa casa de los perdidos de Israel. Y luego vemos, como ya mencioné hace un instante, que él después de estas cosas designó a otros 70, a quienes también los envió de dos en dos, y los envió a diferentes ciudades y aldeas y casas para preparar el camino por donde Cristo posteriormente tendría que ir a cumplir su ministerio. Esa es la segunda etapa de su ministerio terrenal. Y la tercera etapa es ya después de su resurrección, cuando envía el Espíritu Santo a esos 120 que estaban en el aposento alto y a ellos les da esta instrucción. Y después de su resurrección, les expandiría su meta a todo el mundo, pero recibiréis poder por cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo esto es el apostolado. Todo esto es el ministerio de los discípulos convertidos en apóstoles. Y si usted que está asistiendo a esta transmisión es el Señor que le está hablando para que usted pueda entender de que después de que usted se convierte en un hijo de Dios, ahora usted está llamado a convertirse en un discípulo. Y estando en su condición de discípulo, esta vida dura toda la vida hasta cuando Dios lo llame al descanso.
Y mientras usted es discípulo, también el Señor Jesús a usted lo convierte en apóstol y lo envía a las ovejas perdidas, en este caso, del mundo entero en general, incluyendo a los judíos. Pero además de las instrucciones, el Señor Jesús da las estrategias y dice allí, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Cuando menciona Jerusalén, Judea y Samaria, se refiere al todo territorio de Israel, de norte a sur y de sur a norte. Y cuando menciona hasta el último de la tierra, pues en primer lugar era todo el territorio de aquel entonces, el Imperio Romano. Y después de eso, hasta los confines del mundo. Y fue así que el Evangelio fue propagado por los primeros cristianos de los primeros 3 siglos. Y el Evangelio nos llegó a nosotros en este siglo y estamos en la responsabilidad de poder compartir estas enseñanzas. Y miren lo que dice el versículo 7 al 8. Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí vemos ahora la tarea de los mensajeros. La tarea. ¿En qué consistió esta tarea? Pues vemos aquí que la tarea consistía en 2 cosas. Consistía en predicar el evangelio y consistía en dar sanidad a las personas. ¿Y cuál era ese mensaje de predicación? ¿Cuál era ese evangelio que tenían que predicar? ¿Cuál era ese evangelio? Pues ese evangelio está registrado en el libro de Mateo capítulo 3 y capítulo 4. Juan el Bautista predica este mensaje, esta tarea. Y ese mensaje de predicación de Juan el Bautista se resume en una sola palabra: arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no predicaba otra cosa más, solamente eso. Ese era el mensaje. Esa era la tarea del mensajero. Arrepentíos. Y Mateo 4, 16 y 17 nos habla de cómo Cristo empezó su ministerio y la tarea o el mensaje que él predicó en el comienzo de su ministerio se resume en la misma palabra: arrepentíos. Ese es el mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces los discípulos que fueron enviados de 2 en 2, ese era el mensaje que tenían que hacer. Esa era la tarea que tenían que hacer. Pero además de esta tarea, el Señor Jesús les dio autoridad. Autoridad para que puedan enseñar por precepto y ejemplo. Para que puedan enseñar con toda autoridad, porque era el mensaje del Rey de Reyes, del reino de Dios. Y les dio la autoridad para poder sanar todo tipo de enfermedad y echar fuera demonios, y de esa manera sanar todo tipo de enfermedad espiritual. Entonces, en eso consistía la tarea de los mensajeros. Y los mensajeros, en este caso, los discípulos, cuando salieron a cumplir esta tarea, la cumplieron de una manera exitosa. Porque cuando ellos vuelven y dan el reporte al Señor Jesús, ellos dicen: estamos felices porque los demonios se nos sujetan, las enfermedades son eliminadas, y la gente cree y la gente se convierte. Entonces, de la misma manera,
Dios quiere hacer eso con nosotros, con sus hijos, con sus discípulos de la iglesia en casa. Y aquí viene el destino, aquí viene la misión, aquí viene el lugar a dónde es que van estos misioneros. Versículo 9 Dios dice, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Apreciados amigos, los supuestos seguidores de Cristo, es como que en su Biblia no existieran estos pasajes, porque ya sea esos pastores modernos o apóstoles modernos han hecho del Evangelio un negocio. Y un negocio, por así decirlo, monopólico, donde en ellos solo concentran toda la fortuna o riqueza que puedan obtener, estrangulando a esos pobres fieles, vendiéndoles la fe, traficando con ellos. Y esta gente se enriquece. Cuando aquí las enseñanzas de Cristo fueron todo lo contrario, que no tenía que hacer provisión de nada. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio, el ministerio de Cristo, no es un negocio, es compartir este mensaje para que todo el mundo pueda tener acceso a la salvación. Segundo, al cumplir esta tarea, los mensajeros tenían que estar convencidos de que eran embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ese Rey de Reyes, que es el dueño de todo el universo, les iba a dar todas esas provisiones que ellos necesitaban. Todo. No tenían que pensar en un seguro de vida, en un seguro de salud, no tenían que pensar en una pensión de jubilación, no, nada. Ellos tenían que vivir el día a día. ¿Y por qué? Porque Dios hace provisión de todo. ¿Y por qué? Porque aquellas casas y familias donde ellos iban a llegar a llevar el mensaje, esas casas y esas familias les iban a dar de esas provisiones que necesitaban para ese día. La comida estaba asegurada, la vestimenta estaba asegurada, porque ese era el plan de Dios. Y es igual hoy en día. Es el mismo. Ese es el ideal de Dios. Dios quisiera que así fuera la iglesia hoy, pero no lo es así, tristemente. Se han apartado completamente y han hecho de esto un gran negocio. Así como en la primera parte Él prohibió que fueran a casa de los gentiles, en esta segunda parte Él prohíbe de hacer todo tipo de provisión material. Y el propósito era que ellos tenían que aprender a confiar en Dios y en sus promesas y en sus proezas. Y hubo un momento en que el Señor Jesús les pregunta a ellos y dice así, y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, no. Si hoy en día nosotros viviéramos estas lecciones, la vida de la iglesia en casa sería diferente. El evangelio ya se hubiera terminado de predicar. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un conjunto de fieles y creyentes unidos en una sociedad, no. La iglesia en casa es una familia. La iglesia en casa es un hogar donde todos velan por suplir las necesidades de toda índole. Y es por eso que necesitamos entender y comprender este propósito de Dios. Que volvamos a estos tiempos bíblicos, que volvamos a este diseño original de Cristo, donde Dios va a hacer toda provisión para nosotros.
y que tengamos la seguridad de que Dios no nos va a desamparar. Pero yo comencé diciendo que estas instrucciones tenía como propósito de salir de nuestra casa e ir a otras casas llevando el evangelio. O sea que aquí vemos un trabajo de salida, un trabajo de ir a alcanzar a los no alcanzados. Es por eso que este ministerio se llama La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Es por eso que este ministerio tiene como lema alcanzar los no alcanzados, ir a las casas de esas otras personas, llevándoles el mensaje sin tener que preocuparnos por ninguna cosa material, mucho menos en hacer provisiones como para enriquecernos. ¿Por qué? Porque es en casa que a diario Dios nos da sus provisiones, sus bendiciones, para poder pasar el día a día. Y esa casa donde nosotros llegamos llevando el Evangelio, esa casa en gratitud al haberles llevado ese pan espiritual o ese mensaje de salvación y vida eterna, en gratitud y en compensación, ellos van a suplir esa necesidad de provisión de las cosas que necesitemos día a día, día a día. Y para que usted tenga más explicación, lo invitamos para que pueda ver el módulo número 2 de la iglesia en casa, modelo de iglesia del Nuevo Testamento, que está en el canal Iglesia a tu alcance TV. Y el tema es cómo se financiaba la iglesia del Nuevo Testamento. De manera que usted allí puede ampliar más cómo era la vida en comunidad de estos creyentes. Y Jesús los envía a las ciudades, los envía a las aldeas, los envía a los diferentes lugares, comenzando desde Judea, Samaria, Galilea y luego hasta lo último de la tierra. Si quisiéramos nosotros trasladar a nuestro tiempo qué significa esa estrategia de Judea, Samaria y Galilea y hasta el último de la tierra, en primer lugar significa tu núcleo familiar cercano. Tu familia que vives ahí en tu casa, ese es tu Judea. Tu Samaria es tu vecino que está a la izquierda, que tu vecino que está a la derecha, o tu vecino que vive en el siguiente bloque, en la siguiente cuadra. Ese es tu Samaria. Y tu Judea es el otro barrio, la otra organización, o la otra colonia, o la otra aldea que está eh, aledaña. Y luego el mensaje de alcance final es hasta lo último de la tierra. Pero es así como el Señor quiere que nosotros trabajemos. Versículo 11 al 15 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna la casa, vuestra paz volverá a vosotros. Estamos hablando de que el trabajo de estos mensajeros y la tarea de estos mensajeros, la cual era llevar ese mensaje, la cual era llevar esa sanidad física y espiritual, tenía que ser a las casas. No dice templo, no dice calles, no dice plazas, dice a las casas. Es por eso que este ministerio se llama La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Es por eso que este ministerio responde a los propósitos de Cristo, que es en las casas que se tiene que predicar el Evangelio. Es a las casas que tenemos que ir para llevar este Evangelio.
Y ahí están las instrucciones. Yo te pregunto, ¿quieres más lecciones todavía para que puedas establecer una iglesia en tu casa? Pues esta es la lección número 8. Y con esto ya basta y sobra. Pero todavía quedan 32 más, porque son 40 en total. Pero, ¿qué esperas? Que no decides abrir una iglesia en tu casa. ¿Qué esperas que no tomas ese coraje, esa valentía de ir a tu vecino de lado o tu vecino que vive en la otra cuadra, en el otro bloque, y tocarle la puerta y llevarle ese mensaje? Si alguno os recibiere, si alguno no os recibiere y no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa. Noten que no solamente basta con ir y tocar la puerta y entregar un tratado o un volante, o ahí en su puerta hablarles del mensaje, no. Dice que tienen que entrar en la casa. Y estando ya dentro de la casa, usted va a presentarles el evangelio de salvación. Y si ellos aceptan, bien por ellos y bien por usted. Pero si ellos no aceptan, usted ya cumplió su mensaje. Pero usted no dé por cumplida su tarea si no logró entrar a esa casa. Porque aquí dice, si ellos rechazan, entonces salid de aquella casa. Luego, salid de aquella ciudad. Pero si usted no logró entrar, entonces usted va a ser responsable por la sangre de aquellas almas que se pierdan allí, en esas casas. Apreciado amigo, este es una de las razones más importantes de toda esta serie, porque tiene que ver con las casas donde usted vive y tiene que ver con las casas a donde usted va a llegar para presentar el evangelio. Entonces, la Biblia dijo de los judíos que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Yo le pregunto a usted, ¿es verdad que puede que usted se hizo cristiano, se hizo un hijo de Dios, entregó su vida a Cristo? Puede ser verdad. Pero también la pregunta queda latente. Y la pregunta ¿es usted un receptivo de estas enseñanzas? ¿Es usted un receptivo de la influencia del poder del Espíritu Santo en su vida? Porque la única manera de demostrar que usted es una persona receptiva es cuando usted hace la tarea del mensajero, cuando usted cumple la voluntad del Rey, Cristo, llevando este evangelio. Obviamente que antes de averiguar acerca de las personas que vivían en aquellas casas donde se les invitaba a posar, tendrían que darse a conocer por medio de anunciar el evangelio. Si usted no los confronta con Cristo, si usted no los confronta con la vida eterna, si usted no les confronta las dos alternativas entre la muerte o la vida, entre Cristo y Satanás, ellos no van a poder decidir nada y por lo tanto usted no va a poder llegarlos a conocer. Pero es importante que podamos llegar a los corazones de ellos y de esa manera nosotros estaríamos libres de la culpabilidad, de la responsabilidad de las decisiones de ellos. Al entrar en la casa, estos mensajeros del rey tenían que saludar a aquellas familias con la expresión paz a vosotros. Porque nosotros somos portadores de luz, somos portadores de paz y somos mensajeros de paz. Y somos enviados para llamar a esas personas para que hagan las paces con Cristo. Invitarlos a que ellos se reconcilien con Dios. Y si ellos no desean o no deciden reconciliarse, usted quedará libre de conciencia y la paz volverá hacia
usted. En cualquier casa que entremos, que vayamos, procuremos ser portadores o portavoces de aquella persona, de aquel hogar, de aquella familia. Y si rechazan, pues usted cumplió con su tarea, pero tiene mucha más tarea que hacer por delante, siguiendo, visitando a las demás personas, llevándoles este evangelio. Que el Señor pueda hacernos entender, pueda hacernos comprender de que necesitamos volver al modelo de iglesia de Cristo. Necesitamos volver al diseño original de la iglesia en casa. Necesitamos volver a aquella iglesia que Cristo fundó y que los discípulos establecieron y multiplicaron en Judea, Samaria, Galilea y hasta lo último de su mundo entonces conocido. Quiera el Señor que puedas tú ser motivado en estas lecciones y que puedas ponerte la mano al corazón y ser sincero y consciente con el Señor. Es mi deseo y oración, que el Señor a través del Espíritu Santo pueda obrar en ti y que puedas tú convertirte en ese hijo de Dios, en ese discípulo y en ese apóstol mensajero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por este mensaje. Y gracias porque aquellas personas que están escuchando esta transmisión, tú vas a obrar en ellos y vas a convertirlos en una bendición para otras personas. Así como tú has prometido, Señor, a tus discípulos que no les faltaría nada, de la misma manera esa promesa la hacemos nuestra porque tú harás todas las provisiones. Y que, Señor, de ahora en adelante podamos depender y confiar únicamente de ti y que podamos cumplir tu misión. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Apreciado amigo, apreciado hermano, las casas son lugares de cumplir la misión y de discipulado. Nos vemos en la próxima presentación y que el Señor pueda fortalecer tu vida y que pueda usarte como instrumento para la salvación de otras personas. Que Dios te bendiga.